Vamos a pedir la dirección del Señor como todos los días. Y vamos a orar entonces. Dios, te damos gracias por este día de vida que nos has regalado. Gracias, mi Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, Padre de la Gloria. Gracias por tenernos, Señor, con vida hasta ahora, Padre. Ponemos este tiempo de clase en tus manos para que seas tú dándonos, Señor, el entendimiento necesario para poder comprender lo que vamos a conversar el día de hoy. Nos colocamos en tus manos, Señor, oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Con lo que estábamos viendo. Estamos en álgebra, vuelvo y repito, y tenemos que eran generalidades lo que estábamos viendo, y les había indicado también que era necesario que entendamos bien esta parte para no tener problemas más adelante. Vamos a avanzar. Vamos a recordar la definición que habíamos leído en esos días, por la última clase que fue el día jueves de la semana pasada. Se conoce como álgebra la rama de las matemáticas en la cual las operaciones son generalizadas, empleando números, letras y signos que representan simbólicamente un número u otra entidad matemática. Etimológicamente, la palabra álgebra es de origen árabe, que significa recomposición o reintegración. ¿Listo? Entonces, en el álgebra utilizábamos letras, es lo que decía la semana anterior, y que esas letras representan un número que no conocemos. Y que la palabra álgebra tiene de origen, árabe, que significa recomposición, o sea, volver a componer, o reintegración. Luego hablamos de lo que era una expresión algebraica, y una expresión algebraica hemos definido que era una combinación de letras y números unidos o ligados, como dice ahí, por los signos de las operaciones de adición y sustracción. O sea, van a estar unidos o van a estar ligados los números por dos signos, que son los positivos o el negativo, o el signo de la suma o el signo de la resta. ¿Listo? Como usted lo quiera decir. Aquí creo que teníamos unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo el primer número con el segundo que están unidos o ligados por este signo menos. Aquí tengo tres números, en otras palabras, que están ligados, o en este caso estos dos por el signo más y este con este por el signo menos. Y eso vienen siendo expresiones algebraicas. Una composición de letras y números ligados o unidos por estos signos. Después vimos los términos de las partes de un término. Habíamos dicho que este era el signo, que este le llamábamos coeficiente, este tenía tres nombres, le llamábamos variable, le llamábamos incógnita, o le llamábamos también parte literal. Y el número pequeño que está acá arriba, que todo el mundo sabía en ese día cómo se llamaba, que es el exponente. Ahí están las cuatro partes de un término. Signo, que siempre va a la izquierda. Tenemos el coeficiente, tenemos la parte literal, la variable o la incógnita, y tenemos también el exponente, el exponente. Esto ya lo habíamos hablado la semana anterior, simplemente lo estoy repitiendo para recordarlo. Continuemos. Expresiones algebraicas de acuerdo al número de términos. Esto era, yo empecé preguntándole si se recordaban el asunto de las sílabas y le pusimos el nombre, ¿no? Sobre eso trataba esto. Monomio es aquella expresión que posee un solo término, y ahí tenemos ejemplos. ¿Listo? Siguen siendo un término. Puede tener muchas letras, como en este caso que tiene 3 letras, y sigue siendo un monomio. Porque para que deje de ser un monomio tendría que haber signos entre las letras, y eso no hay. Luego vimos lo que era un binomio, es aquella expresión que posee dos términos. Y aquí nos damos cuenta, ahora sí, tengo el término 1 y el término 2 separados, unidos en este caso, o ligados, como decía la definición, por el signo menos en este caso. Otro ejemplo. Listo. Ahora tenemos el trinomio. Es aquella expresión que posee tres términos. Tres términos. Aquí estamos. Mira, tengo un término, dos y tres términos. ¿Listo? Esa expresión que tenga tres términos se le llama trinomio. Avancemos.
Hasta ahí básicamente nos hemos quedado. Ahora vamos a ver tipos de expresiones algebraicas. Esta viene siendo como que la parte 9 del día de hoy. Tipos de expresiones algebraicas. Y las expresiones algebraicas, básicamente vamos a ver nosotros aquí, creo que son 3 tipos de expresiones algebraicas. Y las expresiones, dice acá, se clasifican según las operaciones que intervienen. Según la operación que tenga la expresión algebraica, esta toma un nombre también. Lo que veíamos hace un momento era por la cantidad de términos. Si tienes un término, monomio; si tienes 2 términos, binomio; y si tienes 3 términos, trinomio. Ahora ya no es por la cantidad de términos lo que vamos a ver, sino por las operaciones que se presentan en ella. Tenemos, por ejemplo, expresiones algebraicas enteras. Dice, cuando en ellas intervienen operaciones básicas y los exponentes de las variables son números enteros positivos. Números enteros positivos. Ahora les voy a mostrar los ejemplos de expresiones algebraicas enteras para analizarlos y saber. Aquí puedo observar 3 ejemplos de expresiones algebraicas enteras. Veamos la definición y comparemos con lo que está acá. En ellas intervienen las operaciones básicas. Las operaciones básicas son suma, resta, multiplicación y división. Esas son las operaciones básicas. Y los exponentes de las variables son números enteros positivos. O sea que, si yo tuviera aquí en este exponente un negativo, ya no es entera. Porque dice que los exponentes de las variables, los exponentes que van sobre la letra, tienen que ser enteros positivos. En el primer caso, tengo una división, porque una fracción es una división. Y cumple la primera condición, operaciones básicas. No tiene exponente, entonces no pasa nada acá con los exponentes. Este de acá es una resta, también es una operación básica, y no tengo exponente acá, hoy tengo exponente 1. Y en el de acá tengo resta y suma combinada, y los exponentes de la variable son positivos. Por lo tanto, se han cumplido lo que dice el concepto, entonces esas operaciones algebraicas son enteras. Enteras cuando intervienen operaciones básicas, y dije que las operaciones básicas son suma, resta, multiplicación y división. Si vemos esas operaciones, podemos estar hablando de una fracción, perdón, de una expresión algebraica entera. Y si las variables tienen exponentes, entonces los exponentes tienen que ser positivos y enteros, números enteros, porque también hay exponentes fraccionarios. Y si aquí hubiera una fracción como exponente, ya no es entera, porque tiene que ser un número entero, y no solo entero, sino positivo. Veamos la siguiente clasificación o clase de expresión algebraica. Racionales. Ahí está la siguiente. No se preocupen por copiar esto, que yo luego se los cuelgo en la plataforma para que tenga usted la información. Solamente atiéndame y si tiene alguna pregunta que hacer, la hace. Una expresión algebraica racional tiene algunas variables en el denominador. O sea, para que sea racional, en otras palabras, tiene que ser una fracción. Y en esa fracción debe haber variables, o sea, letras. Si no hay, por ejemplo, no podemos considerarlo una expresión algebraica racional. Veamos los ejemplos. Miren, son fracciones, ¿sí ven? O por lo menos debe tener una fracción. Y en las fracciones, en el denominador debe existir letras, por lo menos una. Mira, aquí tengo la A, ya es racional. Aquí en el denominador de esta fracción tengo 2 letras. No importa si arriba no hay letras, porque la condición es que en el denominador estén las variables. Y aquí están en el denominador. Y en esta expresión también es racional, porque esta fracción en el denominador tiene una letra. ¿Qué pasa si yo tengo una expresión como esta? Déjame escribirla. 2x menos y sobre 3. ¿Será racional? Me estoy preguntando, ¿será racional esa expresión? No, porque no tiene letra en el denominador. Porque no tiene letra En el medio. en el denominador. En el denominador. Pero ya si hago esto, ya se convierte en racional. Ahí sí. Listo, muy bien. ¿Estamos claros entonces hasta aquí? Avancemos. La siguiente clasificación es irracional. ¿Cuándo es irracional? Leamos. Una expresión algebraica racional contiene expresiones radicales en sus términos o variables
con exponente racional no entero. Te voy a explicar qué es eso con el ejemplo. Si una expresión algebraica tiene una raíz, en otras palabras, aquí, una raíz, ya es una expresión irracional, porque aquí dice, contiene radicales en sus términos. Aquí, esto es un radical. Si contiene, ya vimos los radicales nosotros, ¿no? Esto es un radical. Si la expresión tiene un radical, ya es irracional. ¿Cuándo más es irracional? Cuando el exponente es un racional, dice no entero. O sea, un número racional es un decimal o es una fracción. Entonces, mira aquí. La Y, por ejemplo, tiene exponente 2, pero la Z tiene exponente 1/3. O sea, tiene como exponente una fracción. Y eso hace que esa expresión sea irracional. O sea, dos cosas la hacen irracional. Que tenga una raíz, que tenga un radical, o que una variable tenga como exponente un número fraccionario. Eso la hace irracional. ¿Sí? Verás, voy a escribir unos allá abajo. Si yo tengo, por ejemplo, 2m más 3n menos raíz de 3, ¿es irracional o no es irracional? No, no es irracional. ¿No es o sí es? No. Sí es. Sí es. Sí es. Recuerde que la condición es que uno de los términos tenga un radical. Y aquí hay un radical. Eso hace que toda esa expresión sea racional. Veamos la siguiente. 3a menos 7 más x a la 1/4. Listo. ¿Es o no es racional? Sí es. Ya, ¿por qué es? Porque tiene una fracción. Porque tiene como exponente una fracción. ¿Sí? Dos cosas para que sea irracional. Que uno de los términos de toda la expresión, esta es la expresión. Si con que uno tenga un radical, ya es irracional. Acá tengo otra expresión, que en este caso es un trinomio porque tiene 3 términos. Si uno de esos términos tiene un exponente fraccionario, como este de aquí, entonces también es irracional. ¿Listo? Eso es lo que decía ahí. Ahí tenemos las 3 clases, entonces, de términos que pueden existir. ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar. Profesor, Dígame. para ser racional solo tiene que haber un exponente fraccionario o una fracción. Solo un exponente fraccionario. Solo el exponente fraccionario. Solo el exponente. Ah, Aquí dice, mire, ¿eh? ya. Exponente racional no entero. Listo. ¿Ya? Muy bien. Avanzamos. Toda expresión algebraica tiene un valor. O sea, yo te muestro una expresión algebraica, y esa expresión puede valer 4, puede valer 1/3, puede valer menos 0.5. Toda expresión algebraica tiene un valor. Y eso depende del valor que me digan que tiene la letra. Verás. El valor numérico de una expresión algebraica es el resultado que se obtiene de sustituir, puedo decir también reemplazar, que se obtiene de reemplazar las letras de la expresión algebraica por números determinados y aplicar las operaciones indicadas en la expresión. Para poder hallar el valor numérico, jóvenes, deben decirme a mí cuál es el valor de las variables que están en ese ejercicio. Yo luego esas variables o esas letras las voy a reemplazar por los números que me dicen que tengo que reemplazarlos. No es por los que yo quiero, es por los que me van a decir que tengo que reemplazarlos. Y luego voy a tener no es que reemplazar, lo que voy a tener es voy a tener las operaciones combinadas y voy a tener que recordar la jerarquía de las operaciones combinadas. Te voy a mostrar un ejemplo para que puedas entenderlo.
Dice ahí, el volumen de una esfera se representa por la expresión 4/3 pi radio al cubo. Calcular el volumen de la esfera cuando el radio es 5. O sea, esta R es radio, ¿cierto? Y dice que esa R, ¿cuánto vale en este ejercicio? Aquí dice, el radio es 5. ¿Qué voy a hacer entonces en valor numérico? Esta R la voy a cambiar por lo que me está diciendo acá, 5. O sea que en vez de esta R, ¿qué voy a poner? 5. 5. Y el resto queda tal cual, tal cual. Ahí dice, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de R por 5. Y mira, sígueme despacito para que puedas entenderlo. Esta es la fórmula que estaba allá. Esta R que está aquí es la que yo voy a reemplazar por 5. El resto queda igual, mira, 4/3, 4/3. Pi, pi. R la reemplazo por 5. Mira, ya no pongo la R, sino el 5. Y como la R estaba al cubo, entonces pongo al cubo también. Ahora lo que voy a hacer es resolver esto que está aquí. Profe, una pregunta. ¿Y Bien. el 5 debe ir en paréntesis siempre? Siempre. Siempre. Porque no se ve bien que lo escribamos de esta forma. Imagínense que yo no le pongo el paréntesis, entonces quedaría 4/5 pi 5 al cubo. Y eso no tiene sentido. Porque ahí lo que estoy entendiendo es que el pi y el 5 van al cubo. Pero el único que va al cubo es este, porque eso es lo que dice el ejercicio. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí. Listo, muy bien. Seguimos. 5 al cubo es multiplicar 3 veces 5. 5 por 5, 25. 25 por 5 me da 125, que está aquí. Este 4pi está aquí y el 3 ha quedado abajo. ¿Qué hago ahora? Multiplicar 4 por 125, que me da 500 pi, y este 3, que es el que está acá. No estoy cambiando el valor de pi por 3,14 porque el ejercicio no me ha dicho. Estamos solamente en valor numérico y tenemos que cambiar las letras por los valores que a mí me digan. Como ahí no dice que cambia pi por 3,14, entonces no se lo ha cambiado. Se ha quedado ahí. Listo. Vamos a avanzar. Listo. Para este ejemplo voy a pasarme acá a la pizarra, porque aquí ya tengo, mira, un ejemplo de noveno, como quien dice. Te lo voy explicando paso a paso. Esta es la expresión que me están dando. Esta que está aquí, déjame enseñarte. Esta que está aquí es la expresión que tengo que hallarle el valor. Y me dicen que A tiene un valor de 4 y que B tiene un valor de 2. Eso significa que todas las A que encuentre las voy a cambiar por ¿cuánto? Por 4. Por 4. Ajá. Y todas las B que encuentre este ejercicio las voy a cambiar por 2. 2. Listo. Déjame ahora pasarme a la pizarrita que usamos siempre. Aquí estamos. ¿Ya? Voy a hacerlo bastante calmado para que todos me vayan entendiendo. En el momento que algo no entendieron, en el momento, jóvenes, me dice, profesor, disculpe, ahí no entendí. No me va a decir cuando ya vaya por más de medio ejercicio y me dice, es que no entendí el principio. Ahí es cuando sí, yo sí me enojo. Listo. A ver. Repito, aquí voy a reemplazar, déjame hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver. Ahí. Voy a reemplazar la A, todas las A que encuentre, por 4, y todas las B que encuentre en el ejercicio, por 2. Vamos a hacerlo. Empezamos aquí. Aquí tengo una A. Le voy a poner 4. Y como la A está elevada al cuadrado, entonces tengo que elevar este 4 al cuadrado. Como estaba solito el 4, de pronto podía haberlo puesto sin paréntesis, porque estaba solito. Ya cuando está acompañado de otros números, otras letras, es necesario colocarlo. Listo. Sobre. Tengo una B. ¿Por cuánto reemplazo esa B? 2. Por 2. Exacto. Como está solita, ese número no es necesario que le ponga un paréntesis. Pues si lo quieres poner, pónselo, no hay ningún problema. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sí. Estoy viendo cámaras apagadas, cuidado, salen en la fotito. Aquí dice más, entonces yo aquí pongo más. Sigamos, aquí hay una línea de fracción, todavía me estoy poniendo hasta mal el más yo ahí. Ahí no va el más. Aquí tengo más
Está bien, yo estoy perdiéndome aquí porque me distraje mirando las cámaras de ustedes. Pongo una línea de fracción. Aquí tengo un 4, que es este 4 que estoy escribiendo aquí. Y ahora tengo una B. Y esa B la reemplazo por ¿cuánto? Por 2. Por Por 2. dos. Y como está elevada al cuadrado, también tengo que ponerle al cuadrado. Aquí sí es obligatorio poner el paréntesis, ¿listo? Porque luego saldría como 42. Exacto, exacto. Me encuentro con una A aquí, miren, una A, que la voy a reemplazar por 4. 4. Y debe estar elevada al, aquí dice, cuadrado. Cuadrado. Y dice cuadrado, por eso le pongo yo aquí un cuadrado. Esta línea de fracción es esta que estoy terminando de dibujar aquí. Sigo cambiando las letras. Tengo otra vez A. Esa A le pongo un 4 y lo elevo al cuadrado. Sobre, aquí tengo un 8, 8, y tengo una B. Esa debo ponerla en paréntesis. Y la B dice es 2. Listo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí, solo estoy cambiando las letras por números, nada más. Más, que es este, dice A. Ese, como ahí va a estar juntos, los voy a poner en un paréntesis. A es 4, cierro el paréntesis, y al lado le pongo el valor de B, que es 2. Porque si no le pongo el paréntesis, como dijo la compañera de ustedes, se leería como un 42, y eso está mal. Aquí dice más, pongo más, y me vuelvo a encontrar con una fracción. El numerador dice A, y A es 4, y tengo una B, donde el denominador es 2. Listo. Ya reemplacé todas las letras por números, que esa en realidad es la clase de hoy. Porque el resto ya es matemática. Lo primero que tengo que hacer, según el orden o la jerarquía de las operaciones, es resolver todos los exponentes. Es el orden. Y eso es lo que yo voy a hacer. A ver, voy a poner la línea de fracción, que es esta que está aquí. 4 al cuadrado, que es 16, ¿verdad? 16. Sobre 2 al cuadrado, 4. 4. Todos los exponentes de lo que yo voy a resolver ahorita, solo exponentes. Pongo este 4, que es este, y digo 2 al cuadrado, 4. Sobre 4 al cuadrado, 16. 16. Ahí estamos, 16. Vamos a la parte de abajo. 4 al cuadrado, 16. Recuerde que estoy haciendo solo los exponentes ahorita. Lo demás lo voy a dejar tal cual. Yo sé que hay algunos que saben matemáticas y que hubieran hecho otras cosas, aparte de los exponentes. Más, estoy tratando de respetar la jerarquía de las operaciones y que para todos sea muy claro. 4, 2, más 4 sobre 2. Listo. Ahí tenemos resuelto ya. Solo los exponentes resueltos. Ahora me voy con las multiplicaciones y divisiones, pues, que es lo que seguiría, ¿verdad? Siempre quedan al final las sumas y las restas. Pongo la línea de fracción. Guácala. Salió chueca. Parece una línea de fracción de noveno. Listo. Aquí tengo un 16 cuartos. ¿Esto es o no es una división? Respondan. Sí, porque Sí, hay ¿verdad? que dividirlo. Sí. Ajá. Sí, vale. Para que Listo. 16 dividido para 4 es es 4. 4. Ahí está, 4. 4 por 4 de aquí, 16. 16. dividido para 16, 1. 1. 1. más 1. 1. Vamos aquí, mira, 8 por 2, 16. 6. 16 dividido para 16, 1. 1. ahí ponemos el 1 por ahora, más 4 por 2, 8. Profe, espera. díganme, Ya el 4, o sea, ya dividimos para 16 y con el que está 4 más 4. 4 más 4. Sí, el que está arriba del 16. Ajá, sí. Aquí ¿Puedes dice, repetir? claro, dice más, y aquí he puesto más. 4 por 4, 16. 16. Dividido Ah, ya, para 16, ya, sí. Ya, ahí está el 1. ya le entendí. Listo.
más 4 dividido para 2. 2. 4 más 1, 5. 5. 5. 5 sobre 1 no se escribe solo ¿qué? 5. Solo el 5. Con Solo el 5. Ajá. Más 8. Más 2. Y esto me da finalmente 15. Ahí está la respuesta. Esa es la respuesta de esa expresión. 15. Profe, una pregunta. ¿De dónde salió el 8? El que dice más 8 más 2. Hijita, sígame aquí. ¿Qué operación es esta? Multiplica Dígame. esos dos. Claro, pues que es multiplicación. Pues 4 ya. por 2, Ya. 8. Listo. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Está claro el asunto? Copien el ejercicio que debe estar en sus cuadernos, por favor.